Gracias, Raúl. Muy buenos días, amados hermanos. Los saludo en la gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuestro Cristo, nuestro Salvador, nuestro verdadero profeta. Niños, Cristo abrió un camino, abrió el camino. Él se hizo el camino para nosotros ir nuevamente delante de Dios, porque por causa del pecado original, todos los hombres quedamos separados de Dios. Para eso es que viene Cristo. Por eso es que solo Cristo es el que anunció qué ocurriría cuando Él muriera. Y es que el camino a Dios estaba abierto para nosotros y la vida nuestra iba a cambiar absolutamente, porque cuando conocemos la verdad que está contenida en la palabra, la verdad es la que nos hace libres, nos muestra realmente cómo son las cosas de Dios. Y Dios envió a Cristo como un sacerdote también. Los sacerdotes mataban animales para que el pueblo fuera perdonado de sus pecados. Pero tenían que hacerlo todos los años. Y cada vez que pecaran tenían que llevar un animal. Ese animal era inocente. Ese animal no había hecho nada. Pero lo mataban y derramaban su sangre delante en un sacrificio que hacían, delante de un altar, para que ellos fueran perdonados. Y tenían que hacerlo de manera continua. Pero cuando Cristo vino, Dios recibió la sangre derramada de Él en la cruz del Calvario por el perdón de los pecados de todos nosotros. Quiere decir que ya no hace falta hacer ningún sacrificio de animales ni ningún otro sacrificio físico. Si usted dice, si tú dices niños, por ejemplo, Eduardo, Vaguita, dicen, bueno, yo me voy a levantar todos los días a las 6 de la mañana, más temprano de lo que me levanto y me voy a arrodillar todos los días delante de Dios hasta que no importa que las rodillas se me pongan negras, redondas, como se me pongan, porque así Dios me va a escuchar. Y no tiene nada que ver con eso. Con que ustedes hagan un sacrificio. No, yo como me porto mal y digo mentiras, entonces voy a llevarle caramelos a todos los niños en la escuela que no tienen para comprar caramelos. Esos son buenas obras, pero no te dan salvación. Porque la salvación nos la dio Cristo, que ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque el hombre estaba completamente y está completamente en oscuridad, completamente en oscuridad, completamente bajo el gobierno de Satanás, completamente preso, sin poder salir de allí. No hay ninguna forma que el hombre pudiera salir de allí. Pero nosotros, los que creemos en el Señor, somos libres y somos salvos, porque Él deshizo, rompió, quebró, anuló todas las obras de Satanás. Y eso es importante que nosotros lo tengamos, Freddy. Catherine, lo tengamos claro. ¿Quién es el Cristo en que nosotros creemos? ¿Por qué Él es Cristo? Porque es el único hombre que ha venido con el gen divino y el gen humano, el gen de Dios a través del poder del Espíritu Santo, el gen de Eva, el gen humano, y es el único que habiendo muerto, resucitó. De ese Cristo resucitado, a ese Cristo resucitado, a Él que es el misterio del Dios Trino, a Él que nos permite tener a Dios como Padre, a Él que nos permite tener al Espíritu Santo, es a quien nosotros rendimos culto. Tenemos que saber por qué rendimos culto, porque todo el mundo lo hace en la casa, y si no me ven mal, porque mi mamá me obliga, porque mi papá se molesta si yo no voy para la iglesia. No tiene nada que ver con eso. Entonces, hoy estamos hablando, niños, de un personaje, de un remanente en su tiempo, de un hijo de Dios llamado Pablo, que fue quien fue encontrado por el Señor Jesucristo en un
él iba camino a una ciudad. Imagínense que va camino a, no sé, camino a Jerusalén, pero él iba camino a Damasco. Y allí el Señor Jesucristo lo encontró. Pero ya el Señor Jesucristo había resucitado. Quiere decir que Pablo no conoció a Cristo físicamente. No anduvo con él, no comió con él, así como los discípulos. No estuvo allí. Sin embargo, para que ustedes conozcan quién es este personaje, la palabra dice en el capítulo 9 del mismo libro de los Hechos. Recuerden que venimos hablando que el libro de los Hechos es el libro de las obras del Espíritu Santo. Y se lo voy a decir como lo dice la palabra, no con mis palabras. Que Saulo, cuando mataron a Esteban, estaba allí. Él era de los que estaba de acuerdo que mataran a uno de los seguidores de Cristo. Y dice así la palabra, Saulo respirando aún amenazas y muerte. Así estaba Saulo. Contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino que creyeran en Cristo, los trajesen presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, cayó a tierra, él dijo, ¿quién eres, Señor? No veía sino la luz. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, que significa eso que tú estás haciendo de perseguir a los que creen en mí, estás yendo contra tu propia salvación. Y el Señor le dijo, o sea, esto no es de Dios, esto que tú haces de perseguir a mis seguidores, a los que creen en mí, eso no es de Dios, tú estás equivocado. Levántate, le dijo, levántate. Ah, no, no leí esto. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, asustados, oyendo, porque ellos oyeron la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver. El encuentro con Cristo lo dejó ciego, sin ver, y no comió ni bebió durante esos 3 días. ¿Por qué? Porque en ayuno él estaba orando para saber qué había ocurrido. Pero el Espíritu, Dios había preparado todo por el Espíritu de Dios, como lo tiene preparado por adelantado para ustedes, niños, y para nosotros, los que creemos en que Jesús es el Cristo, los que creemos que este mundo lo que necesita es salvación, no es dinero, no es agua, no es buenos cargos, no es nada de eso. Había entonces, fíjense ustedes cómo Dios había preparado por adelantado un discípulo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Le habló a Saulo, le habló a Ananías. Le dijo a Ananías, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Se conectó la oración del discípulo con la oración de Saulo de Tarso que había tenido el encuentro con el Señor. Se conectó esa oración por el poder del Espíritu Santo.
Y le dice, él ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O sea, Saulo había visto en visión un varón que se llamaba Ananías, que entra y le pone encima las manos para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad con las cartas que le han dado los principales sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo de nuevo a Ananías, ve, o sea, obedece lo que te estoy diciendo, ve a buscar a Saulo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré a Saulo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Así que aquí pudiéramos terminar, porque sabemos que Pablo y Saulo es el mismo nombre. Pablo y Saulo es exactamente el mismo nombre, solo que cuando lo vemos, pues Saulo es la misma persona, es exactamente la misma persona, solo que el apóstol Pablo utilizaba esos dos nombres, tenía los dos nombres, y Saulo era un nombre hebreo. ¿Por qué? Porque Saulo pertenecía a la tribu de las 12 tribus de Israel, a la tribu de Benjamín. Y Pablo era su nombre romano, latino, porque se hablaba latín en esa época, en latín, más utilizado para facilitar la comunicación y la evangelización entre los gentiles. ¿Qué son lo que nosotros llamamos gentiles o lo que la Biblia llama gentiles? Las poblaciones, las ciudades, los países que no son judíos. Entonces, Pablo es el mismo Saulo, es el mismo Saulo. Y este Pablo, desde allí que Cristo lo buscó, porque Cristo es la luz desde el principio, como resplandor del cielo, transformó la vida de Pablo, de Saulo, a ser Pablo, que era el mismo nombre, no importa el nombre, lo que importa es la obra a la que Dios lo llamó. Por eso hoy comenzamos el mensaje diciendo, vamos a la introducción, que la evangelización, quien la hace es Dios Trino. Y si la evangelización la hace Dios Trino, pues ya la evangelización está hecha. O sea que nosotros no tenemos que hacer nada. No, nosotros tenemos que ir tras los pasos de Jesús, este Cristo resucitado, con la seguridad del respaldo del trono celestial. Y no que no haya dudas en nosotros, como lo manifiesta la palabra que leyó nuestro hermano en el comienzo, la palabra de inicio, en Marcos capítulo 16. Que ellos no creyeron a los que le dijeron, el Señor resucitó, ellos no creyeron. Y el Señor había estado con ellos 3 años. Les había dado el mensaje directamente a ellos. Les había mostrado que Él era el Cristo. Pero les fue difícil creer. Y por eso el Señor dice aquí que el Señor, dice la palabra, no estoy parafraseando, finalmente, ya se había aparecido otras personas, se apareció a los 11 mismos, los 11 discípulos, porque ya él tenía 12 discípulos, pero uno lo traicionó, que era Judas, así que ya Judas no estaba entre ellos y quedaban 11. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y por eso la incredulidad, hermanos, la incredulidad es una de las armas que utiliza Satanás conforme a lo que nosotros tenemos grabado, a lo que nosotros tenemos enraizado, a lo que nosotros hacemos naturalmente. Cuando en casa de mi abuela nos hacía orar a nosotros antes de comer.
y decía que le diéramos gracias a Dios. Y cuando terminábamos de comer, le decíamos a la abuela, gracias abuelita por preparar la comida. Y mi abuela siempre decía, gracias a Dios que nos dio la provisión y nos permitió comer hoy. Eso es lo que yo escuchaba en mi casa. Entonces yo tenía una tía por parte de mi papá, una tía muy querida, y sigue siendo muy querida por mí, que mi tía no tenía fe en Dios. Y yo, pues, niña al fin, le decía a mi tía exactamente lo que hacía con mi abuela. Yo oraba, yo no le decía, tía, vamos a orar, sino que yo oraba para comer. Y cuando yo iba a levantar mi plato, o mi tía generalmente me levantaba el plato de la mesa, cuando yo terminaba de comer, yo le decía, tía, gracias. Y gracias a Dios. Y ella me decía, gracias a Dios y a mi lomo, que si no trabajo no como. ¿Qué significa eso? Una absoluta incredulidad. Es en mis fuerzas que yo logro hacer las cosas. Y por eso los discípulos no creyeron que el Señor había resucitado. ¿Por qué? Porque se los comió la incredulidad. Nosotros vemos un problema, a veces familiar, y entonces viene el esposo y dice, no, mi amor, pero vamos a orar. Sí, vamos a orar. No te pongas tú y cambias y hagas un porque todos vamos a orar y a ti tú haces lo que te da la gana. Puede ser que esa sea la realidad, pero cuando una persona va delante de Dios, ya no es su gobierno, está entrando en el gobierno de Dios. Y por eso ellos que estaban bajo el gobierno de Dios, el Señor Jesucristo les da el mandato. Vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Si uno creyere, el que creyere será bautizado, porque cuando nos bautizamos, estamos representando, simulando la muerte de Cristo y la resurrección, la vida anterior y la vida nueva ahora en Cristo. Muero para el mundo y vivo para Cristo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, ¿será condenado por Dios? No, es condenado por su incredulidad. Por eso nosotros debemos estar vigilantes de la incredulidad. Vigilantes. Nosotros decimos, bueno, creemos en Dios, pero no creemos en las personas. Y nos enluchamos con la gente, nos peleamos con la gente y nos incomodamos con la gente. Eso también es incredulidad. Porque yo no dependo de lo que diga o haga la gente. Yo dependo de lo que diga Dios. Entonces ahí yo entro en la verdadera paz y esa persona para mí no la recuerdo de mala manera. No la recuerdo de mala manera. ¿Por qué? Porque eso no entró en mi corazón. Y estamos hoy concluyendo el mensaje de las 7 torres, los 7 itinerarios, torres firmes en la palabra de Dios, itinerario, ir por el camino por el cual el Dios Trino nos guía y que Dios siempre nos va a dar las señales, tal como están en la Biblia, ya están las señales dadas por adelantado. Y como las señales están dadas por adelantado, ¿quién habla de señales? ¿De dónde el pastor Riu saca tanta cosa loca? Y no es cosa loca, es que nosotros no hemos encontrado esa dirección dentro de la palabra. Y él encontró la dirección de la restauración del evangelio a través de la guía del Espíritu Santo. Y dice así la palabra. Y estas señales, o sea, dice así la palabra, esto fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ver bien esta palabra, niños. No es que ustedes van a ir con sus papás o su mamá a un lugar, un serpentario donde están, ¿verdad? Que es donde la gente va de visita y así como hay leones, hay monos y hay elefantes, también hay serpientes. No, yo voy a agarrar esta serpiente con la mano porque no me va a hacer nada. No se trata de una serpiente física. Se trata de que el demonio, la serpiente está representada por Satanás y sus demonios.
Se refiere que si yo tengo que beber un trago amargo por causa del evangelio, yo lo bebo y lo paso. Y con el poder del Espíritu Santo, eso no me va a hacer daño a mí. Ninguna trampa de Satanás puede vencer a los escogidos de Dios, ni va a matar a los escogidos de Dios hasta que cumplan la misión para la cual Dios los llamó, los escogió, nos selló con el Espíritu Santo y nuestra vida está en las manos de Él. Antes de que estuviéramos en el vientre de nuestras madres nos conoció. Entonces no vivamos con temor, porque el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Se sentó a la diestra de Dios y Efesios capítulo 2 dice que nosotros estamos juntamente sentados con Él a la diestra del Padre. ¿Y qué hicieron los discípulos? No, pero ya se fue, bueno, no sé qué, que ahora no, hombre, que nosotros vayamos, bueno, si no le creímos, ¿y quién va a creer? No siguieron con el mismo discurso. Es que hay personas que se mantienen en el mismo discurso y no salen de allí. El problema es la iglesia, el problema es la hermana que está en la puerta recibiendo, entrar cuando la gente va a entrar, el problema es el pastor que habla muy duro, el problema es la persona que alaba al Señor porque es que, bueno, hace como 7 alabanzas. El problema es que yo no le creo nada a ella, pues yo soy vecina de ella y yo sé que el problema siempre son los demás. Eso es lo que el diablo nos enseña. Pero siempre tenemos que mirarnos nosotros. El problema somos nosotros. Y los discípulos entendieron. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Siempre las señales de Dios nos van a seguir cuando nosotros nos aferramos a lo que nos levanta a nosotros como torres. Entonces nos podemos preguntar, hermanos, entonces ¿cómo llegamos? Imagínense, o sea, si Cristo nos salvó a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, eso es algo absoluto, consumó la salvación, resucitó al tercer día y nos llamó a nosotros, nos estableció el reino de Dios en nosotros. Por eso es que no podemos ir a Hechos 1.8 sin vivir dentro de Hechos 1.1, 1.2, 1.3, sin beber el reino de Dios en mi vida. Yo no puedo ir a aparentar en el campo. Puedo aparentar, pero las obras no se van a sostener. ¿Por qué? Porque no hay el respaldo, no estoy levantada como torre. Y Satanás conoce todo. Conoce todo. Veíamos esta palabra la semana pasada en la lectura del remanente. Yo les decía que yo me equivoqué y les leía nuevamente la palabra de Juan 14. Me equivoqué porque en lo que transcribí, en vez de poner el 14, puse solamente el 4. Y el Señor Jesucristo comienza diciendo en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo que, por qué me tengo que mortificar? Porque tú crees en Dios, ¿verdad? Sí. Bueno, crean también en mí. Sin Cristo no hay Dios, le decía él a los discípulos. Pero les dio una promesa que la cumplió, hermano, y esa promesa es para nosotros aferrarnos hoy. ¿Cómo yo soy una torre? El Señor lo dice en la palabra. Si me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. En ese momento, quien estaba morando, viviendo, haciendo vida diaria con ellos, era Cristo. Y el Espíritu Santo estaba en Cristo. Por eso moraba con ellos, pero le dice que cuando Él se fuera, el Espíritu Santo estaría en nosotros. Entonces, ¿a qué nos agarramos? ¿A qué nos agarramos de manera segura? Al poder del Dios Trino, al respaldo del trono celestial, a la verdad absoluta de que Dios está conmigo. Yo tengo la bendición de Manuel. Por eso yo guardo la palabra, creo la palabra, oro con la palabra.
Y oro entendiendo el sistema espiritual de Satanás, quebrantando todas las fuerzas de la oscuridad, quebrantando siempre todas las fuerzas de la oscuridad. Hermanos, leemos las obras y las evidencias de la obra del Espíritu Santo a través de la vida del apóstol Pablo y nos maravillamos. Y sí, es para darle gracias a Dios y para maravillarnos. Pero es el mismo poder que habita en nosotros cuando dicen las personas que creyeron que eran brujos, que eran magos, llevaron los libros y los quemaron y fue tal cantidad de dinero en eso. Hermanos, nosotros todo lo que tenemos en la casa que no es luz, que no edifica, tiene que salir. Pero no puede salir de nuestra casa si primero no sale de aquí. Los dogmas, las doctrinas, lo que creemos. Hay personas que creen y dicen, Dios es amor y por lo tanto Dios ama a todos. Sí, es verdad. Hasta ahí es verdad. Dios ama a todos, pero Dios estableció un sistema en la tierra. El hombre y la mujer, con la imagen y la semejanza de Dios, tienen hijos y levantan hijos dentro de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice el hombre y la mujer. No dice el amor porque yo me voy a casar con un perro. El amor por la naturaleza, la creación maravillosa de Dios y yo me voy a casar con un árbol. Hermanos, es que no estamos jugando. Aquí en Canadá las personas se casan con árboles. Aquí en Canadá las personas se casan con animales. Y sí, ¿por qué? Porque son animales. No tienen conciencia espiritual. Pero nosotros tenemos que saber y creer que no pueden haber remanentes, no puede haber continuidad del evangelio si no hay un hombre y una mujer en unidad. Por lo tanto, todo lo que sea contrario a esto es contrario a Dios y es obra de Satanás. No lo pone Dios en el corazón esto, es obra de Satanás. Y la gente le ha dado rienda suelta a eso y ahora existen muchísimas cosas extrañas. Y a todo eso le dan derechos. Pero predicar el evangelio no puede ser tan abierto. Por lo menos aquí en Canadá no es permitido. ¿Por qué? Porque nosotros sufrimos persecución por causa del evangelio. Pero si yo guardo la palabra, creo la palabra, quebranto las fuerzas de la oscuridad, transito cada día mi vida dentro del camino de salvación y vivo dentro de la buena noticia, centrada en que yo tengo una misión concreta, todo lo demás deja de tener importancia para mí. ¿Está ahí? Sí. Está ahí, sí. Aquí la iglesia en que está centrada en movimientos sociales para pelear por los derechos que nosotros tenemos los cristianos a predicar la palabra. Pero no predican la palabra. Nadie tiene que saber que estás predicando la palabra cuando lo haces conforme al sistema bíblico. Y vamos al punto 2. Porque el camino de fe no niega los tropiezos. No los niega. No niega que vamos a tener tropiezos. No niega que vamos a tener enemigos. No niega el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo rogó al Padre por la humanidad. Y dijo, la gloria que me diste, yo les he dado a mis discípulos para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. O sea, Cristo en nosotros, la esperanza de vida, la esperanza de gloria, para que sean perfectos en unidad. Por eso el mundo, nosotros tenemos que saber que el mundo está contra nosotros, pero nosotros entre nosotros mismos no podemos estar los unos contra los otros, porque estaríamos haciendo la obra de Satanás. Y si alguien hace la obra de Satanás contra mí dentro de la iglesia, yo no me quedo atada en eso. Lo suelto. Lo suelto porque eso no es lo bíblico. Entonces, si yo tengo que beber un trago amargo, yo he bebido muchísimos tragos amargos.
Pero si yo tengo que beber un trago amargo por algo que me hicieron y yo transito cada día el camino de la salvación, yo vivo dentro de la buena noticia, yo vivo centrada en la misión concreta. Lo que no es la misión no tiene nada que ver conmigo. Dios es omnisciente, Él sabe todo, pero yo tengo que confiar y tengo que dejar pasar y tengo que soltar. ¿Por qué? Porque si yo lo tomo siempre en mí, yo, estoy en Génesis 3. Lo que a mí me hacen, lo que a mi familia le hacen, lo que a mi iglesia le hacen, lo que a mí... No, no, eso no es mi iglesia. Es la iglesia de Cristo. Es la iglesia de Cristo. Y muchas veces por tomarlo desde Génesis 3, mi yo, mi, ante una circunstancia, perdemos la oportunidad que Dios nos está dando para que veamos algo que no estamos viendo dentro del itinerario que ya Dios marcó por adelantado. Entonces, creamos que sí, hay un itinerario perfecto por el cual el Dios Trino nos guía. Hay un itinerario perfecto por el cual el Dios Trino nos guía. Ahora, nosotros siempre debemos estar seguros, como es la primera, ¿cómo se llama? El primer punto de los 7 itinerarios. Seguros de que el movimiento que yo hice, de que la decisión que yo estoy tomando, estoy siendo guiada por el Espíritu de Dios. Y no lo estoy haciendo en mis fuerzas. Hermanos, es que nosotros tendemos a ser muy apurados. Vamos al tercer punto. Nosotros siempre queremos hacer. Fíjense ustedes qué le dice Pablo al Señor cuando ante el resplandor él cae a tierra. Le dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pues yo no quiero que tú hagas nada, Pablo. Como tú siempre estás viendo lo que vas a hacer, ahora te vas a quedar ciego y vas a orar. Te vas a centrar en oración. Y centrado en oración, él pudo ver. No veía físicamente, veía espiritualmente. Y pudo conocer a Ananías sin verlo, sin verlo. Pero este Pablo o este Saulo que se encontró con Ananías en Damasco, a través de Ananías recibió la información de cómo se formaron los discípulos. Él recibió el mensaje de Cristo, recibió el mensaje de Cristo, el enviado del Señor en cumplimiento de Génesis 3:15, de Isaías 7:14. El enviado de Dios para salvación de la humanidad, porque la salvación viene de Dios, que es lo que significa Jesús. La salvación viene de Dios. Jesús vino de Dios y le dio el evangelio a Ananías, a Saulo. Le dio el evangelio a Pablo. Y Pablo entonces supo que existían los discípulos, pero Pablo esperó 14 años hasta que el Señor le permitió encontrarse con los discípulos. 14 años. Yo puedo decir, wow, Señor, 14 años. Y con los años que yo tengo, entonces, eso no es problema mío, es problema de Dios. Dios no sabía que yo anhelaba el Evangelio y que yo anhelando el Evangelio, Dios no me dio el Evangelio sino hasta que yo tuve 50 años. Sí, yo recibí al Señor Jesucristo a los 32 años, pero desde los 32 años hasta los 50 estuve en la religión evangélica. Estudié teología, me sirvió mucho estudiar teología. Fui maestra de escuela dominical, sí, pero mi vida no era libre, en mi vida no había gozo de la salvación. Ahora, ¿por qué el Señor me llama a mí a los 50 años? Porque me conoce. Y como me conoce, sabía que a los 50 años
Y él me iba a mandar a mí a un lugar donde yo iba a tener tiempo, iba a estar disponible, porque para mí siempre lo primero fue mi carrera militar y mi familia. ¿Me hubiera llamado el Señor y yo iba a dejar la carrera militar? No, hermanos, no, muy probablemente no, que Dios es Dios, pero muy probablemente no. Entonces, Dios esperó por mí y ahora yo espero en Él segura, segura, porque Dios llevó a Pablo de paso a paso, situación a situación, hasta que Pablo confesó, me es necesario ver Roma. Vamos a ver nosotros Roma, Dios nos mandó a nosotros a salvar Roma. No, Roma significa que por la guía del Espíritu Santo, yo levantándome dentro del Señor, dentro de la palabra de Dios, siendo constante en la palabra, en la oración y en vivir yo, transitar el camino de salvación y conocerlo y vivirlo y experimentarlo y disfrutarlo. Entonces Dios me va a hacer entender a mí el lugar donde donde que él escogió para que haya salvación a través de la predicación de su palabra por mi boca. Más nada, más nada. Y cuando Pablo, que no conoció al Señor Jesucristo, que no estuvo con el Señor Jesucristo en el monte de los olivos, que no vio al Señor Jesucristo resucitar, que no vio al Señor Jesucristo ascender a los cielos, Pablo tuvo las mismas respuestas del poder del Espíritu Santo en el campo que tuvieron los discípulos de la iglesia primitiva con lo que ocurrió en Hechos 2. Los mismos. Se convertían las personas, se sanaban las personas, los demonios salían, los ciegos veían, llevaban hasta la ropa, los paños dicen porque ellos utilizan muchas túnicas. Ahora era el poder de Pablo o era el poder del Espíritu Santo y la fe de las personas que se llevaban esos paños o esos trapos creyendo. Es fe, hermanos. El mundo espiritual se mueve por la fe, se mueve por la fe. Y cuando las personas rechazan el evangelio, como lo rechazaron eh, en, en, como rechazaron las personas en la sinagoga, los judíos, a quienes le era dado el evangelio, lo rechazaron. Pablo tuvo la guía del Espíritu Santo para llevarse a casa de un hombre llamado Tirano, que le dijo, no, pero si esta gente no quiere recibir el mensaje, vamos para mi casa. Y estuvo por 2 años levantando a los remanentes, levantando a los remanentes. Y cada situación que ocurrió la guió el Espíritu Santo para que finalmente Pablo fuera arrestado y pudiera ir. Él lo arrestaron, lo golpearon y él dijo, yo soy ciudadano romano, no tenían derecho a golpearme ni a tratarme de esta manera. Así que yo pido ir ante César para hacer mi denuncia. ¿Iba él realmente ante César para ir a hacer la denuncia de que lo golpearon? Si ya Pablo era como una pera de boxeo, todo el mundo lo golpeaba, lo medio mataban. No, Pablo estaba claro que tenía que ir a Roma, porque Roma era la primera nación del mundo. Por eso, hermanos, yo les pido a ustedes que oren por Estados Unidos. Yo les pido a ustedes que oren por China, que son los primeros países del mundo y que se están disputando entre ellos ser el primero, pero lo hacen desde las fuerzas humanas, lo hacen desde la guerra, lo hacen desde el odio, lo hacen desde las trampas. Pero nosotros tenemos que porque ver y escuchar a Dios, porque los hombres que viajaron con Pablo no escucharon al apóstol Pablo. Esto estoy hablando con los adultos que lean Hechos 27. Y ustedes también, niños. Pablo sabía por el Espíritu de Dios, porque oraba, que si tomaban ese barco que iban a tomar, que ese barco iba a venir una tormenta muy grande.
muy grande. Y tuvo que Pablo orar, 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 porque él necesitaba llegar vivo ante César. Entonces, por causa de Pablo, por causa de la misión, por causa del evangelio, todo lo que tiene que moverse se mueve. Aunque los hombres sean, eh, vamos a ponerlo así, en este caso estos hombres no atendieron. Pablo les advirtió el peligro, ellos no tomaron en cuenta lo que Pablo les dijo. Y Pablo fue para ellos el consuelo y el alivio en medio del peligro. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente se mete en problemas, porque no saben cuando ellos están bien, todo está perfecto, no, ellos se meten en problemas, pero ellos mismos se están dañando, no toman el consejo de la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son hijos de Satanás. Así que ninguna tormenta, ninguna tempestad va a obstaculizar, obtiene el poder para obstaculizar el favor de Dios hacia su pueblo, hacia nosotros, hacia sus hijos. Él es el Espíritu de Dios que habita en nosotros, es consuelo para los siervos fieles de Dios cuando estamos en dificultades. Y va a prolongar y a prolongar, a prolongar nuestra vida hasta el momento que Él lo desee. Puede cortar la vida de alguien o llevar o invitar o llamar a alguno de nosotros que se vaya, y los hombres pueden decir, ay, se fue, eso fue que hizo algo porque no terminó la obra. Dios es el que sabe. Dios es el que sabe. Por eso nosotros somos los que consolamos a las demás personas con el consuelo que Dios nos da, porque nosotros estamos siempre felices, contentos con sus promesas. Siempre estamos seguros. Disfrutar, creer y gozarnos en Cristo, en Dios Trino, debe ser lo natural para nosotros. Tener esperanza y seguridad debe ser el ancla de nuestra alma, porque el alma siempre está moviéndose en lo que pienso, en lo que siento, en lo que quiero hacer, en lo apurada que estoy. Entonces, mantengámonos firmes, firmes, y no pensemos en zarpar de nuevo. No pensemos en hacer las cosas a nuestra manera. No hagamos nada a nuestra manera, sino permanezcamos en Cristo y esperemos en Él. Esperemos en Él porque sabemos que las fuerzas de oscuridad son quebrantadas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a concluir. Saulo fue ese perseguidor de la iglesia, ese perseguidor de la iglesia, ese bicho malo, ese hombre malo, fue tomado por el Señor, transformado por el Señor, y desde ese momento pudo ir hasta el primer país del mundo. Por eso lo hizo Pablo, no, lo hizo el Dios Trino, nuestro Dios Trino, que nos levanta como torres, que nos guía de manera perfecta en el itinerario que ya Él tiene preparado por adelantado, y ahí está nuestra oración. Señor, ten misericordia de mí, que ya no siga yo como una veleta que se la lleva el viento, sino que tú, Señor, guíame por el itinerario en el cual tú, Dios Trino, me guías. ¿Por qué? Porque la evangelización ya está hecha por el Dios Trino. Y Dios nos ha dado este poder, es invisible. Estoy concluyendo. Ok, gracias. Nos ha dado un poder que es invisible. La gente del mundo no lo conoce. Eliseo lo conoció. Señor, abre los ojos del siervo para que vea, porque él no ve. Y como no ve, está temblando. No ve, él está temblando. Entonces, haz lo que vea, Señor. Pero nosotros no necesitamos escuchar a Dios con voz audible. Quienes lo escuchan con voz audible son los inconversos, los incrédulos, porque al no tener comunión con Dios no lo pueden escuchar dentro de la oración. Y yo oro por cada uno de nosotros para que podamos descubrir el campo, la región, el país donde Dios nos llama a cumplir la misión. Que podamos ver las señales de guía hasta que juntos, hermanos, juntos podamos hacer la evangelización del mundo. Juntos. Y por eso es que la Biblia es el único libro que habla de esto.
porque es el misterio de la vida y de la eternidad. Nosotros tenemos que hacer la misión a través de lo que dice la Biblia, el Dios Trino que nos guía. Porque si utilizamos otros métodos, hermanos, entonces no hay continuidad. Por eso es que se empieza un trabajo y no hay continuidad. No, que ya no pudo, no, que está cansada, no, que esto, no, que aquello, no, que... En muchas oportunidades Dios nos da esos tiempos para que nosotros entrenemos. Pero cuando nosotros lo hacemos con todo el corazón y rendimos toda nuestra vida ante el Dios Trino, es imposible que no veamos nuestra Roma. Es imposible que el Dios Trino nos respalde. Es imposible porque ese es el deseo de Dios. Y si yo estoy dentro del deseo de Dios, todo va a ir conforme al plan establecido por Dios para mí y yo como instrumento de Dios para establecer el reino, salvar y sanar a este mundo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. La Biblia muestra quiénes, creyendo en ti, trascendieron la época, el tiempo en que ellos vivieron. Y hoy nos muestra el apóstol Pablo. La Biblia, Señor, que nos regala, tú nos regalas el libro donde son manifiestas las obras del Espíritu Santo, tienen continuidad a través de la vida del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, Señor, tomó todo por basura para ganarte a ti. No consideró la ciudadanía que tenía, sino en el momento que necesitó usarla como escudo, como excusa para ir hasta Roma a hacer la evangelización de Roma. Que 250 años después de que Pablo entró, dobló sus rodillas, doblaron sus rodillas delante de ti y confesaron que tú, Jesús, eres el Cristo. Y se declaró el cristianismo como la religión de Roma. Por eso es que está el Papa de los católicos está en Roma. Pero ellos perdieron el Evangelio, Señor. Permite que nosotros, donde quiera que estemos, aferremos tu palabra. Vivamos ya no para nosotros, ya no para lo nuestro, ya no buscando la felicidad en un hombre, en una mujer, en una pareja, en una vida emocional, sentimental, sino tomando todo lo nuestro, toda nuestra familia, todo lo que tú nos has dado, meterlo dentro del Evangelio, para que así podamos ir juntos como familia, como iglesia, como cuerpo de Cristo, cada día en el itinerario que tú marcas y vayamos conquistando las regiones que ya tú tienes preparadas, las personas que están preparadas para salvación, pero que tú nos das la bendición del encuentro cuando tú sabes que nosotros, el único corazón que tenemos, lo hemos rendido completamente delante de ti y no hay manera de que Satanás rompa esa continuidad. Atamos todas las fuerzas de la oscuridad, atamos la religiosidad, atamos el misticismo, el legalismo, atamos toda lengua que se levante en juicio en contra de la predicación del Evangelio. No de nosotros. En contra de nosotros se puede levantar con quien se quiera levantar. Pero en contra del Evangelio, Señor, nada ni nadie puede ir. Que todo esto que tú nos has regalado durante estas semanas, el ver las 7 torres, los 7 itinerarios y las 7 señales de guía que ya están manifiestas en tu palabra, sean nuestro escudo de fe para que podamos avanzar en la obra y la misión que tú nos has encomendado. Oramos con acción de gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.